Hola, bienvenidos a otro episodio de HistoryMax, el canal donde exploramos los misterios y las controversias de la historia. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más enigmáticos y polémicos de la historia rusa, Grigori Rasputín, el místico que se ganó la confianza de los últimos zares de Rusia y que tuvo una muerte llena de leyendas. ¿Quién fue realmente Rasputín? ¿Qué poder tenía sobre la familia imperial? ¿Cómo murió y por qué? Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre la verdadera historia de Rasputín, el monje loco. Pero antes, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Y ahora, sin más demora, comencemos con el tema de hoy: Rasputín, el santo o el demonio que controlaba a los Romanov, lo que nadie te ha contado. Rasputín nació en 1869 en un pequeño pueblo de Siberia llamado Pokrovskoye, en el seno de una familia campesina y analfabeta. Desde niño mostró una personalidad inquieta y rebelde, y se dice que tenía visiones y poderes curativos. A los 18 años se casó con Praskovia Fyodorovna, con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, Rasputín no se conformaba con la vida rural y sentía una fuerte atracción por la religión y el misticismo. Así que, en 1892, decidió dejar a su familia y emprender un peregrinaje por varios monasterios y lugares sagrados de Rusia, donde entró en contacto con diversas sectas y corrientes espirituales. Rasputín adoptó un estilo de vida ascético y errante, y se ganó la reputación de ser un starets, un anciano sabio y santo que podía dar consejos y bendiciones. Pero Rasputín no era un monje ordinario, sino que tenía una visión muy particular de la fe y de la salvación. Rasputín creía que para acercarse a Dios había que pecar mucho, y luego arrepentirse, y que el pecado más grande era el sexual. Por eso, Rasputín practicaba una forma de misticismo erótico, que consistía en tener relaciones sexuales con mujeres de todas las edades y condiciones, a las que decía que podía purificarlas con el sexo. Rasputín también afirmaba que podía comunicarse directamente con Dios y con la Virgen María, y que tenía el don de la profecía y de la sanación. Rasputín se consideraba a sí mismo un elegido de Dios, un Mesías que tenía una misión especial en la tierra. En 1903, Rasputín llegó a San Petersburgo, la capital del Imperio ruso, donde pronto llamó la atención de la alta sociedad por su aspecto exótico y su carisma. Rasputín se presentaba como un hombre sencillo y humilde, pero también como un profeta y un sanador. Su fama llegó hasta los oídos de la zarina Alejandra, la esposa del zar Nicolás II, quien sufría por la salud de su hijo y heredero, el zarevich Alexei, que padecía de hemofilia, una enfermedad que impedía la coagulación de la sangre y que podía causarle la muerte por una simple herida. La zarina, desesperada por encontrar una cura para su hijo, decidió llamar a Rasputín en 1905, tras una recomendación de una de sus damas de compañía, Anna Virubova. Rasputín acudió al palacio y consiguió aliviar el dolor del niño con sus oraciones y sus imposiciones de manos. La zarina quedó maravillada y convencida de que Rasputín era un enviado de Dios que podía salvar a su hijo. A partir de entonces, Rasputín se convirtió en un amigo íntimo y un consejero espiritual de la familia imperial, especialmente de la zarina, que le consultaba todo tipo de asuntos, desde los personales hasta los políticos. Rasputín aprovechó su influencia para obtener favores, dinero y poder, y para interferir en los asuntos de Estado, lo que le granjeó muchos enemigos entre la nobleza, la iglesia y el pueblo. Rasputín también llevaba una vida disoluta y escandalosa, frecuentando burdeles, bebiendo alcohol y seduciendo a mujeres de todas las clases sociales, a las que decía que podía purificarlas con el sexo.
Rasputín justificaba su comportamiento con una doctrina que afirmaba que para acercarse a Dios había que pecar mucho y luego arrepentirse. Rasputín se creía invencible e intocable y desafiaba a sus detractores con sus profecías y sus amenazas. La situación de Rasputín se complicó con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, que enfrentó a Rusia con Alemania, el país de origen de la zarina. El zar Nicolás II decidió asumir el mando del ejército y dejar a su esposa al cargo del gobierno, lo que aumentó el poder de Rasputín, que se convirtió en el verdadero gobernante de Rusia. Rasputín nombró y destituyó ministros a su antojo y tomó decisiones que perjudicaron a la economía y a la moral del país. El descontento popular creció y se extendió el rumor de que Rasputín y la zarina eran amantes y traidores, y que estaban al servicio de Alemania. Muchos vieron en Rasputín el símbolo de la corrupción y la decadencia de la monarquía, y el responsable de la crisis que atravesaba Rusia. Rasputín también se involucró en la política exterior y trató de influir en las alianzas y los objetivos de guerra de Rusia. Se opuso a la entrada de Rusia en el conflicto y luego abogó por una paz negociada con Alemania. Incluso llegó a escribir cartas al Kaiser Guillermo II y al emperador Francisco José I, ofreciéndoles su mediación. Rasputín también se comunicó con el embajador alemán en Rusia, el conde Wilhelm von Mirbach, y con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, a través de intermediarios. Estas actividades le valieron la acusación de ser un espía alemán y de sabotear el esfuerzo de guerra ruso. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que Rasputín actuara por orden de Alemania, ni de que recibiera dinero o beneficios de este país. Más bien, parece que Rasputín actuaba por su propia iniciativa, movido por su visión mesiánica y su deseo de paz. La influencia de Rasputín sobre la zarina y el zar fue vista con recelo y hostilidad por gran parte de la nobleza, la Iglesia, la Duma, el Parlamento ruso y el ejército, que consideraban que Rasputín era un peligro para la seguridad y la estabilidad de Rusia. Varios intentos de apartar a Rasputín del poder fracasaron, ya que la zarina siempre intercedía por él y el zar le mantenía su confianza. Algunos de los opositores de Rasputín llegaron a la conclusión de que la única forma de librarse de él era asesinarlo, y así lo hicieron en diciembre de 1916, en un complot que pudo contar con la ayuda de agentes británicos. La muerte de Rasputín no impidió el colapso del régimen zarista, que se produjo pocos meses después, en febrero de 1917, con la Revolución de Febrero, que instauró un gobierno provisional. Rasputín fue enterrado en el palacio de Tsarskoye Selo, pero su tumba fue profanada y su cuerpo quemado por una multitud enfurecida. El asesinato de Rasputín fue uno de los crímenes más famosos y misteriosos de la historia, y dio lugar a numerosas leyendas y teorías sobre su resistencia sobrenatural y su influencia en el destino de Rusia. El principal conspirador fue el príncipe Félix Yusupov, el esposo de la sobrina del zar, que invitó a Rasputín a su palacio la noche del 29 de diciembre de 1916, con la excusa de presentarle a su esposa, Irina. Pero Irina no estaba en el palacio, había viajado a la casa de los Yusupov en Crimea. Yusupov le ofreció a Rasputín unos pasteles y un vino envenenados con cianuro, pero Rasputín no mostró ningún efecto. Al parecer, Rasputín tenía una gran resistencia al veneno, o quizás el cianuro se había degradado por el calor. Entonces, Yusupov le disparó con una pistola, pero Rasputín no murió. Rasputín intentó escapar, pero fue perseguido por Yusupov y otros cómplices, que le dispararon de nuevo, le golpearon y le ataron. Finalmente, le arrojaron al río Neva, donde murió ahogado. La autopsia reveló que Rasputín había recibido 4 disparos, uno en el pecho, otro en el costado,
otro en la espalda y otro en la frente. Los dos primeros habrían provocado la muerte en 20 minutos y el último se infligió cuando Rasputín yacía en el suelo, a corta distancia. También se encontraron heridas de arma blanca y signos de estrangulamiento. Sin embargo, no había ningún rastro de veneno en su cuerpo, ni de agua en sus pulmones, lo que indica que murió antes de ser arrojado al río. La figura de Rasputín ha sido objeto de numerosos estudios, libros, películas y canciones que han tratado de desentrañar el misterio de su personalidad y su papel en la historia. Rasputín ha sido retratado como un santo o un demonio, como un héroe o un villano, como un genio o un loco, como un mártir o un impostor. La verdad es que Rasputín fue un hombre complejo y contradictorio, que combinaba la fe y el pecado, la bondad y la crueldad, la sabiduría y la ignorancia, la humildad y la soberbia. Rasputín fue un hombre que supo aprovechar su carisma y su talento para ganarse la confianza de los poderosos y para influir en los acontecimientos de su época. Rasputín fue un hombre que desafió las normas y las convenciones de su sociedad y que pagó por ello con su vida. Rasputín fue un hombre que dejó una huella imborrable en la historia de Rusia y que sigue siendo un enigma para el mundo. Así termina la historia de Rasputín, el místico que fascinó y aterrorizó a Rusia y que sigue siendo objeto de mitos y leyendas. ¿Qué opinas de Rasputín? ¿Crees que fue un santo o un demonio? ¿Qué papel tuvo en la caída de los Románov? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún episodio de History Max. Hasta la próxima.